Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos hablando sobre el tema del orgullo y la humildad. En el programa anterior habíamos visto cómo todos los seres humanos, aún los hijos de Dios, enfrentamos distintos problemas con especialmente el orgullo, la soberbia. Habíamos identificado en el programa anterior cómo el orgullo se lo define como ese espíritu de soberbia que hace que una persona se sienta superior a otras. Y en la Biblia encontramos principalmente que el orgullo es una característica negativa. Me habla de una persona arrogante, de una persona con una actitud de superioridad, comunicando altivez, desdén y soberbia por todos lados. La misma Biblia habla de que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las soberbias, el orgullo. Habíamos también mencionado algunas características que marcaban lo que era un corazón orgulloso. ¿Se acuerda? Habíamos hablado de que una persona orgullosa exige sus derechos, busca la reivindicación a cualquier precio. Aún la persona con un corazón orgulloso nunca admite una debilidad. Procura vengarse cuando recibe un agravio, busca el reconocimiento y la alabanza para él mismo. Qué diferente que es el concepto de humildad. Sí, a veces pensamos que la humildad es un signo de debilidad en el carácter de la persona. Sin embargo, si uno mira la palabra de Dios, va a encontrar que la humildad es ese espíritu de respeto, de deferencia, de mansedumbre, una característica positiva que el Nuevo Testamento y la Biblia entera anima al Hijo de Dios a tener ese espíritu humilde, manso, con una mente humilde. Y habíamos visto, comparándolo y contrastándolo con el orgullo, cómo el corazón humilde renuncia a sus derechos personales, se deleita en sus debilidades porque es fuerte apoyándose en el poder de Dios. Además, está dispuesto a pasar por alto la ofensa. No trata de reivindicarse por sí mismo ante las injusticias, sino que espera la reivindicación de parte de Dios. Bueno, esto habíamos mencionado en el programa anterior. Hoy quiero que podamos avanzar un poco más y que miremos las causas de la naturaleza orgullosa. Mire, la naturaleza orgullosa generalmente tiende a copiar lo que va observando según el éxito del mundo. Va tomando la filosofía del mundo y piensa que esta es la forma de vivir una vida satisfactoria. Aún inclusive sus necesidades emocionales tratan de ser satisfechas sin tener en cuenta a Dios. Aún como dice el salmista, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, la naturaleza orgullosa del ser humano intenta imitar a aquellas personas aparentemente exitosas según el mundo, a través de los logros, la aceptación, las riquezas, las habilidades, diciendo, si tengo todo esto, entonces voy a encontrar satisfacción. No necesito de nada ni de nadie, ni inclusive de la persona de Dios, ya que intenta encontrar satisfacción en sus logros, en sus habilidades, o aún en el sentido de valor personal y la seguridad. Todo esto a través de la influencia de un mundo alejado de Dios. Jamás el corazón orgulloso va a intentar mirar la necesidad que tiene de liberarse de la culpa del pecado, porque para el corazón orgulloso el pecado no existe, Dios no existe. Pero sí
tiene esa sensación de que necesita hacer ciertas buenas obras y autojustificarse y lograr que la gente le admire por su desprendimiento y su interés en los demás. Pero simplemente es alimentar el corazón orgulloso a través de logros personales. Pero también podemos decir que la persona que tiene un corazón orgulloso y una naturaleza orgullosa se concentra en sí mismo, sus intereses, confianza en sí mismo, sus placeres, su satisfacción, su autoestima, su satisfacción personal, su respeto hacia sí mismo, está concentrado en sí mismo. El corazón orgulloso tiene esa naturaleza orgullosa que le hace solamente pensar en sí mismo. Segunda Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Solo piensan en sí mismos. Esto nos debe llevar a examinar nuestro corazón, porque aunque seamos hijos de Dios, a veces podemos estar tomando la cultura del mundo, el éxito del mundo, los logros del mundo y pensar que de esta manera podemos agradar a Dios. Pero mire, hablábamos de cosas externas que generan esa naturaleza orgullosa, pero también hay situaciones internas. Y tiene que ver con pensamientos equivocados, creencias equivocadas y falsas, como cuando la persona dice, yo debo sentirme orgulloso e importante porque trabajo duro para tener una vida exitosa. En realidad, el Hijo de Dios debe mirar el éxito como algo que no viene del esfuerzo personal. El esfuerzo personal, el concentrarse en uno mismo, solamente produce orgullo, sino que la persona debe permitir a Cristo moldear su carácter para hacerlo como el suyo. Solo lo que se hace por el poder de la vida de Cristo en uno tiene resultados duraderos. Entonces, un pensamiento equivocado genera una conducta equivocada. Por eso es importante pensar como Dios piensa, como el Señor lo dice en su palabra. ¿Se acuerda lo que dice Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante? Allí exhorta el apóstol Pablo a mirar el ejemplo de Cristo. Y dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y comienza a presentar el ejemplo de Cristo y su humillación. Pero fíjese que en el capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, y describe una serie de virtudes, dice, en esto pensad. Por eso, el corazón orgulloso, la naturaleza orgullosa no puede verlo de esta manera, porque no mira el ejemplo de Cristo cuando vino sobre esta tierra. Debemos pensar como piensa la palabra de Dios. Es decir, el éxito no depende de las cosas que logramos, no depende de los bienes que tenemos, depende de permitirle a Cristo que Él moldee nuestro carácter para hacernos más parecido a Él. Me gustaría que por unos minutos podamos mirar algunos ejemplos bíblicos en los cuales Dios, a través de la humillación, rompió el orgullo del corazón de ciertos siervos de Dios para ayudarles a avanzar en su vida espiritual. Y quizás esto nos anime a nosotros para mirar nuestro propio corazón. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Y me gustaría que en primer lugar pensemos en la vida de José. ¿Se acuerda de José allí en Génesis capítulo 37? Solo quiero mencionarle algunas reflexiones en cuanto a la vida de José y cómo Dios a veces remueve la fuente del orgullo. Este muchacho había recibido de su padre una túnica que le diferenciaba de todos sus hermanos, y luego sus hermanos, llenos de odio, le venden como esclavo a Egipto. Ahora una reflexión importante acá. Dios trabajó en José. Lo despoja de todo, aún de su padre, de su contexto, de su idioma, de su cultura, de sus amistades, de su ropa y de su túnica, y le lleva por un camino desconocido, pero Él prepara su corazón para grandes cosas a través del tiempo de Dios. Sí, Dios va trabajando, así como lo hizo en José,
trabaja en nuestro corazón para prepararnos en lo que Él ha pensado para nuestras vidas. Podemos pensar también en un ejemplo bíblico como es Moisés, este muchacho que nació en la esclavitud, que fue criado por padres piadosos, que luego llega nada más y nada menos que a estar preparado dentro de la corte del faraón. Sin embargo, toma decisiones impulsivas, mata a un egipcio, tiene que huir, y en medio de todo esto, Dios va trabajando en la vida de Moisés, debido a su impulsividad, el hecho de hacer las cosas a su manera y en sus tiempos, y Dios trabaja en ese corazón para hacerle el hombre más manso de toda la tierra, como dice la Escritura. Un hombre orgulloso, lleno de todo el conocimiento de Egipto, intenta hacer la obra de Dios en sus tiempos y a su manera. Sin embargo, Dios trabaja en su corazón y le hace un hombre manso. ¡Qué ejemplo! También podemos pensar en Pedro, como cuando él le dice al Señor, yo no te voy a negar, y luego tiene que derramar lágrimas de arrepentimiento. Dios trabajó en la vida de Pedro, quitándole esa autosuficiencia, quebrando ese corazón, para después, cuando escribe sus cartas, encontrar que él dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. O también podemos pensar en Job, un personaje tan conocido cuando uno atraviesa las aflicciones de la vida. Dios trabajó por circunstancias difíciles en su vida, para que la mirada de Job esté solo puesta en él. Aunque no entendía las circunstancias, sin embargo, él pudo mirar a Dios. Dios trabaja en el corazón de las personas y en medio de las circunstancias para enseñar. Dios trabajó también en la vida de Pablo, cuando en medio de las circunstancias difíciles él pide que le quite ese aguijón. Sin embargo, la situación no cambia y el Señor le muestra cómo cuando es débil entonces es fuerte. Sí, Dios trabaja en el corazón. ¿Cuántos personajes encontramos que tenían un corazón con una naturaleza que necesitaba ciertos cambios, ciertos quebrantamientos? Y Dios trabaja no porque quiere nuestro mal, sino porque desea que aprendamos el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí, el de la humildad, el de la mansedumbre. Por eso me gustaría que nos hagamos algunas preguntas, hagamos una prueba de la verdadera humildad para ver cómo está nuestro corazón. Piense lo siguiente. ¿Usted siente gozo cuando otros reciben honor o reconocimiento? ¿Admite usted honesta y abiertamente el pecado o trata de excusarse? ¿Busca escuchar la verdad de otros acerca de sus propias debilidades? Otra pregunta, ¿le da la bienvenida a la crítica? ¿Lleva toda preocupación y ansiedad al Señor? ¿Responde con humildad cuando ha sido reemplazado? ¿Busca hacer todo para agradar a Dios? ¿Siente que puede contestar sí a la mayoría de estas preguntas? Bueno, si la mayoría de sus respuestas son sí, mírese, puede que haya reprobado la prueba de la verdadera humildad. Usted o yo constantemente debemos evaluarnos y ver dónde estamos parados en cuanto a este tema. Me gustaría que podamos mirar algunos versículos de la palabra de Dios y compararlo con el orgullo humano, es decir, la humildad de Cristo comparada con el orgullo humano. Mire, el orgullo humano habla del buen desempeño, de los logros, de el potencial que uno tiene para hacer las cosas que se propone. Cuando miramos la persona de Cristo, allí en Juan 5:19 dice el Señor, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Qué bueno, ¿no? El Señor Jesucristo, con un ejemplo de humildad, mostrando cómo su buen desempeño no se debía a sí mismo, sino a la dependencia del Padre. Por otro lado, el orgullo humano hace notar sus raíces, de dónde viene, su familia, dónde está parado, qué influencias tiene. Sin embargo, cuando se habla del Señor Jesucristo, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, no es importante dónde uno haya nacido o qué profesión tenga,
o cuántos de recursos tenga la familia, o qué antecedentes tenga la familia. Lo importante es no de dónde vengo, sino con quién estoy. El orgullo también trata de destacar la apariencia personal, es decir, la persona se enfoca en sí mismo, su apariencia, cómo le ven los demás, qué piensan los demás, cómo se presenta delante de los demás. Sin embargo, si uno mira Isaías 53:2, mirando el ejemplo de Cristo, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El orgullo destaca la apariencia personal, la humildad destaca la esencia personal. Pero además el orgullo destaca mucho la eficiencia, la capacidad que tiene la persona para no solamente hacer bien las cosas de manera excelente, sino mostrar que es eficiente. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice allí en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, la eficiencia no depende de uno, sino de aquel que nos comisionó. Por eso, aún en la obra de Dios, debemos hacer las cosas con excelencia, debemos ser eficientes, hacer bien las cosas, es verdad, pero recordemos siempre, no es nuestra la doctrina, la capacidad, todo viene de Dios. Otra cosa en la cual el orgullo trata de poner su énfasis es en la popularidad. La persona es el centro, quiere manejar todas las cosas, quiere que los ojos de los demás estén en él o en ella, quiere ser popular. Eso hace que el corazón se agrande. Sin embargo, contrástelo con el ejemplo del Señor. Allí en Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Ser un cristiano con valores, con principios, en una sociedad alejada de Dios, generalmente no nos hace populares. Pero nosotros debemos definir o decidir si queremos ser populares o queremos ser fieles. Y el ejemplo del Señor nos hace ver cómo la fidelidad es algo que a Dios agrada. Algo más, el orgullo o el corazón orgulloso siempre quiere reconocimiento. Habíamos visto algunas de esas características. Siempre busca el ser reconocido, el ser tenido en cuenta, el ser el centro. Sin embargo, cuando miramos lo que dice la Escritura en cuanto a Cristo, dice en Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo. Es decir, el reconocimiento del Señor Jesucristo no estaba basado en lo que querían las personas o en hacer lo que dicen las personas o en escuchar las buenas opiniones de la gente sobre Él, porque gloria de los hombres no recibe. Y nosotros debemos tener este mismo ejemplo. ¿A quién queremos agradar? ¿Al Señor o a los hombres? Algo más en cuanto a este tema de mirar el corazón orgulloso contrastado con el ejemplo de Jesucristo. En cuanto a las posesiones, el corazón orgulloso siempre mira en base a lo que tiene. Dice, yo valgo por lo que tengo, entonces se aboca a tener muchas cosas, a lograr bienes materiales, porque las posesiones generan en un corazón orgulloso el valor. Sin embargo, Jesucristo dijo en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? No en que no debemos esforzarnos y tener todas aquellas cosas que sean necesarias para el diario vivir. Estamos hablando de la actitud, es decir, si yo baso mi vida en las posesiones que tengo, mi corazón se llena de orgullo. Sin embargo, el ejemplo de Cristo es totalmente diferente. Quiero mencionar una más, como es el poder. El orgullo generalmente tiende a querer manejar a las personas y ejercer poder y autoridad sobre las personas y manipular a las personas, porque de esa manera el corazón orgulloso piensa que maneja todo. Pero miren lo que encontramos allí en Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El corazón humilde es totalmente diferente. El mismo Señor tenía la capacidad de evitar la cruz o de llamar ángeles y ser librado. Sin embargo, Él dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por eso, ¿cómo enfrentar el orgullo? ¿Cómo tener un corazón humilde? Bueno,
En primer lugar, es importante que pidamos a Dios tener un corazón humilde, a desarrollar una actitud de humildad y a considerar que es la vestidura más divina para el cristiano. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, enséñame lo que significa vestirme de humildad? El mismo apóstol Pedro, allí en 1 de Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero además es importante que haga suya la perspectiva de Dios tocante al orgullo. Dígale, Señor, ayúdame a odiar el orgullo como lo odias tú. Recuerde que Satanás cayó de su posición de ángel de luz, debido a que su corazón se llenó de soberbia, y pareciera que se transmitió a todos los hombres. Y el orgullo, la soberbia, es aquello que nos hace desenfocar, es aquello que trae nuestra ruina. Por eso, dígale al Señor, Señor, quiero odiar el orgullo como lo odias tú. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Digamos como el salmista lo mismo. Pero además de esto, oremos pidiendo que Dios nos muestre aquellos errores ocultos. Sí, dígale, Señor, revélame el orgullo escondido en mi corazón. Recuerde que si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, el Espíritu Santo le va a iluminar, le va a mostrar aquellas áreas. El salmista allí en el Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ore, dígale al Señor, muéstrame qué áreas, qué partes de mi vida, de mi corazón, están llenos de orgullo. Pero además de esto, concentre su atención en el carácter de Cristo, y no en su propio pecado. Dígale al Señor, ayúdame a seguir tu ejemplo, Señor. Debemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Pero además de esto, debemos aprender a responder con humildad a la dirección de Dios en nuestra vida, por medio de la palabra de Dios, de las autoridades en su vida, el consejo de familiares y amigos, la disciplina de Dios. Todos estos son medios que Dios utiliza muchas veces para trabajar en nuestro corazón y quitar el orgullo y colocar la humildad. Dígale, Señor, ayúdame a responder de manera rápida, con una actitud correcta, positiva ante la disciplina. Recuerde que Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Constantemente tenemos la posibilidad de responder con orgullo o con humildad. Y todo va a depender de cuánto lugar le damos al accionar del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero además de esto, acepte con gratitud todo lo que Dios permite en su vida. Sí, dígale, Señor, ayúdame a ver tu mano amorosa en todas las circunstancias difíciles, tal cual lo hizo Job. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acepte con gratitud todo lo que Dios permite en su vida, sí, pero además de esto, desarrolle un corazón de siervo hacia los demás. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón de siervo para responder a las necesidades de los que me rodean. Pero también responda positivamente a la reprensión y someta su vida al propósito de Cristo para usted. Dígale, Señor, que los demás puedan ver tu carácter humilde reflejado en mi vida. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerde que cuando tenemos un corazón humilde, estamos reflejando el corazón de Dios. Por eso, terminando en esta oportunidad, ¿ha evaluado su vida delante de Dios, su corazón? ¿Cuántas áreas de orgullo se manifiestan diariamente? ¿Cómo está enfrentando esta situación o lo está dejando pasar? Recuerde que el orgullo que no es tratado, en algún momento Dios lo tiene que quebrantar. Porque no hay posibilidad de poder agradar a Dios, de vivir una vida que a Él le agrade, de crecer, de pensar como Dios piensa, si tenemos un corazón orgulloso. El ejemplo de Cristo es supremo.
Él se humilló, vino a esta tierra para salvar a cada persona, pero tuvo que dejar toda su gloria y humillarse. Humillarse implicó identificarse con las personas, implicó enfrentar las aflicciones de las personas. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, pero sobre todas las cosas tuvo dolor cuando tuvo que atravesar la cruz. Pero todo lo hizo porque nos amaba y lo hizo mostrando la humildad. Entonces, si queremos ser parecidos a Cristo, debemos quebrantar nuestro orgullo para que Dios nos pueda utilizar. Y si usted en esta oportunidad se da cuenta que no puede vencer el orgullo porque nunca ha invitado a Jesucristo a entrar en su corazón, por más vida religiosa que tenga, por más que asista a una iglesia, por más que se parezca al fariseo espiritual que daba ofrendas y diezmos y hacía buenas obras, nunca va a poder encontrar el camino de la humildad, el parecerse a Cristo, si Cristo no vive en su corazón. Es por eso que le invito ahora mismo a hacer una oración y decirle a Jesucristo: te necesito que cambies mi interior, necesito que quites el orgullo, que es un pecado que me separa de ti. Pero necesito que vivas en mi corazón, que limpies mis pecados con tu sangre, que me hagas una nueva persona, una nueva criatura. Qué bueno sería para nosotros poder saber de esa decisión que usted ha tomado, para que Dios pueda utilizarle también mientras le tenga sobre esta tierra. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.